Ya. Buenas tardes, ¿cómo están? Hasta hace un par de años, si decíamos que hacíamos un despliegue en producción por mes, estaba bien, ¿no? Hoy en día, con todo esto de la transformación digital, las exigencias son mucho mayores y nos obligan a desplegar con una frecuencia mucho mayor, inclusive a desplegar una vez por día o más. Tenemos acá el último reporte de DevOps, de State of DevOps, donde dice que las empresas de alto rendimiento hacen 46 veces, no estamos hablando de 46%, sino 46 veces más despliegues que sus pares. Y a su vez, cuando realizan los despliegues, se equivocan 5 veces menos. Todo esto de la transformación digital también implica experimentación. Y sabemos que cuando se experimenta es inevitable fallar. Estas empresas que igual siguen fallando, cuando tienen una falla en producción se recuperan 96 veces más rápido que sus pares. ¿Y cuáles son algunos de los problemas por los cuales uno no puede llegar a la velocidad de estas empresas? Uno de ellos es que en la mayoría de las organizaciones, el área de desarrollo y el área de operaciones siguen trabajando como silos, operando de forma separada en una organización. Podemos tener a lo mejor un área de desarrollo que son excelentes, usan metodologías ágiles y hacen continuamente nuevas versiones, utilizando a lo mejor alguna herramienta de low code como GeneXus, y un área de operaciones que también pueden ser ultra eficientes administrando los recursos en producción y solucionando los problemas cuando aparecen, pero el tema es cuando el área de desarrollo le dice a operaciones hay que desplegar una nueva versión en algún ambiente, y ahí es cuando aparecen los problemas. Es de alguna forma como si hubiera una pared entre el área de desarrollo y el de operaciones y se pasan el artefacto que quieren desplegar por arriba de la pared. Y escenario típico, el de desarrollo le dice al de operaciones, mirá, esto en el ambiente de desarrollo y en el ambiente de testing funciona bien. El ambiente de operación, el ambiente de producción lo administrás vos, así que, no sé, arreglate, hermano. ¿Cuántas veces habrán escuchado eso, no? Si hacemos una analogía de cómo estamos haciendo el aprovisionamiento de software, lo podemos comparar a cómo se aprovisiona un barco de carga. Hoy en día estamos trabajando así, como se trabajaba hace más de 100 años, haciendo despliegues a mano, despliegues que tienen un montón de componentes y la verdad se tarda mucho. Entonces tenemos que tratar de llegar a esto. ¿Quiénes de ustedes ya están utilizando contenedores? ¿Uno? Varios. Bueno, este tema de los contenedores fue lo que posibilitó que las estrategias de DevOps se pudieran llevar a la práctica, porque el concepto de DevOps hace ya más de una década que está siendo mencionado en conferencias de agilismo, pero no se podía llegar a implementar, y gracias a la madurez que adquirió la tecnología de contenedores es que pudimos llevarlo a la práctica. ¿Y cuál es la idea acá? Tenemos el equipo de desarrollo que su responsabilidad va a ser colocar dentro del contenedor una aplicación junto con todo lo que necesita, y después el equipo de operaciones va a gestionar los contenedores sin importar lo que haya dentro del contenedor. Entonces de esta forma se produce una separación de concerns donde están muy claros los roles de desarrollo y de operaciones, pero ambos van a trabajar con un artefacto en común que son los contenedores. Veamos un poco más en detalle qué significa usar los contenedores. A la izquierda tenemos una arquitectura tradicional de un sistema operativo virtual en donde hay una capa que es el hardware virtualizado, después tenemos el sistema operativo y arriba tenemos del sistema operativo un montón de librerías
y varias aplicaciones que comparten todas estas librerías. El problema es que, por ejemplo, llego a hacer un cambio en una librería y yo no sé qué impacto pueden tener en otras aplicaciones. Y además de eso es bastante pesado todo esto para levantar. A la derecha tenemos un esquema con contenedores, en donde tenemos también un hardware virtualizado, sobre él un sistema operativo, y sobre el sistema operativo van a estar funcionando varios contenedores. En cada uno de estos contenedores va a estar andando una única aplicación, y esa aplicación va a contener solamente las librerías y archivos necesarios para que funcione y nada más que eso. Con esto tenemos dos ventajas. La primera es que la aplicación, al estar autocontenida, va a tener todo lo necesario para que funcione. Eso me va a permitir poder instanciar ese contenedor en diferentes ambientes y cada uno de los ambientes tiene que comportarse de manera idéntica a los otros. La segunda ventaja es que al tener solamente lo que necesita, la velocidad de despliegue y de poder levantar un nuevo contenedor va a ser varias veces superior a como estábamos trabajando antes con máquinas virtuales. Entonces esta velocidad es lo que me va a dar una agilidad para hacer despliegues y para escalar que antes no teníamos. Vamos a ver ahora qué es lo que implica hacer DevOps. Uno de los primeros puntos es considerar que todo es código fuente. Particularmente la infraestructura se puede considerar como código fuente. Entonces de esa forma uno puede hacer que todos los procesos para levantar una infraestructura completa, un ambiente completo, sean automáticos. Entonces uno de los pilares también fundamentales de DevOps es automatizar absolutamente todo. Particularmente lo que queremos hacer es automatizar los despliegues, y eso lo hacemos por medio de pipelines de integración continua y despliegue continuo, o delivery continuo, que son los pipelines CI/CD. Y como vamos a trabajar a una velocidad mucho más alta, es fundamental tener un monitoreo adecuado de las aplicaciones para asegurarme que todo esté funcionando bien y que si llego a meter algún error, despliego algo que está mal, enseguida me doy cuenta y hacemos lo que se llama un fallar rápido. Es decir, fallo, rápidamente corrijo el error y volvemos a tener una versión estable. Para esto es importante un concepto en DevOps que es reconstruir versus reparar. Yo no voy a perder tiempo en un ambiente productivo tratando de entender cuál fue el error, sino que lo que vamos a hacer es, vamos a destruir lo que está funcionando mal, y como ya tenía todos los scripts que automáticamente me van a volver a generar desde una aplicación hasta un ambiente completo, me puedo dar el lujo de destruirlo y volverlo a generar. Es una analogía que se puede comparar en tener ganado en lugar de mascotas. Si un ganado está mal, lo sacrifican, mientras que una mascota uno no toma esa decisión. Y veamos cómo sería un ciclo de desarrollo con contenedores. Tenemos el desarrollador que realiza los modelos en GeneXus, y GeneXus de alguna forma te permite exportar la aplicación en un contenedor, y después ese contenedor uno lo puede instanciar en máquinas físicas, virtuales, nubes privadas o nubes públicas. Hasta acá, todo bien. Ahora, mito número 1. ¿Solamente con contenedores alcanza? ¿Qué piensan ustedes? El tema es, si yo tengo pocos contenedores, uno los puede llegar a manejar a mano. Pero hay que preocuparse por varios aspectos. Por ejemplo, si yo tengo varias máquinas, ¿dónde voy a desplegar cada contenedor de forma que las máquinas estén balanceadas en cuanto a la carga? Otro de los aspectos es, una vez que yo despliego el contenedor, ¿cómo hago para que ese contenedor sea accesible desde afuera de mi red? Después, por otro lado, me gustaría que los contenedores escalen en lo posible automáticamente. Y así como escalan, yo tengo que poder balancear la carga entre todas las instancias de los contenedores. Y después, si algún contenedor está funcionando mal, yo tengo que poder ser capaz de
automáticamente darme cuenta que está funcionando mal, destruirlo y volverlo a generar automáticamente. Entonces, si uno está trabajando con pocas cantidades de contenedores, uno puede llegar a hacer esto a mano. Si uno está trabajando con muchos contenedores, les puede pasar esto. Entonces, Google, por ejemplo, en el año 2013 ya tenía una tecnología que permitía gestionar contenedores, una tecnología propietaria de Google. Y en ese año, Google se decidió a abrir ese proyecto como un proyecto open source. Entonces lo que hizo Google es, llamó a Red Hat y le dijo, Red Hat, ustedes saben de todo este tema de open source, ayúdenme a abrir este proyecto y que sea un proyecto para toda la comunidad. Y fue así como en el año 2015, entre Google y Red Hat, fundan lo que hoy se llama como el proyecto Kubernetes. Y Kubernetes es la plataforma de gestión de contenedores que se convirtió en el estándar de la industria para gestionar contenedores. Acá vemos, por ejemplo, el gráfico de la adopción de Kubernetes versus a otras alternativas para gestionar contenedores. Y esto también tuvo que ver mucho de la mano de la CNCF, la Cloud Native Computing Foundation, que es una fundación que depende de la Linux Foundation y lo que hace es promueve estándares y logra que todos los vendors, por medio de un método democrático, lleguen a ponerse de acuerdo en cuáles van a ser los estándares para la nube. Entonces, volviendo al esquema que teníamos antes, ¿cómo continuaría este cuento? Tenemos GNexus. GNexus genera una imagen y esa imagen se la paso, una imagen de un contenedor, mejor dicho, y esa imagen del contenedor se la paso a Kubernetes para que Kubernetes se encargue de la gestión de todos los contenedores. Mucho mejor, ¿no? Ahora vamos al mito número 2. ¿Con Kubernetes es suficiente? Tenemos acá a los dos fundadores del proyecto Kubernetes que lo que sostienen es que Kubernetes nunca fue pensado para ser la última capa de un stack de gestión de contenedores. De alguna forma podemos pensar a Kubernetes como el kernel de un sistema operativo de contenedores. Y imagínense si alguien les pasa un kernel de un sistema operativo y les dicen, bueno, acá tienen el kernel, instálenlo en sus máquinas y empiecen a correr aplicaciones. La verdad es que sí, después de mucho esfuerzo uno lo puede llegar a hacer andar y hacer funcionar aplicaciones, pero lleva muchísimo trabajo. Particularmente hay algunos aspectos de Kubernetes, desde el tema de instalación, temas de despliegue, donde por ejemplo tenemos los contenedores. Los contenedores no tienen el file system que tiene interno el contenedor es efímero, significa que si yo apago ese contenedor, todo lo que había escrito en su file system se pierde, así que necesito montar volúmenes persistentes si es que quiero guardar datos. Todo el tema de trabajar con diferentes storage es algo que hay que empezar a trabajarlo. Otros temas que tienen que ver con la configuración de un clúster de Kubernetes o asegurarme que no tenga vulnerabilidades de seguridad y que estén siempre actualizados. O temas a lo mejor de operación, inherentes a lo mejor de estar gestionando centenares o decenas de contenedores en donde, ¿qué hago con los logs? ¿Dónde voy a hacer para buscar los logs? Sobre todo cuando Kubernetes va a estar levantando y eliminando contenedores continuamente y yo tengo que buscar estos logs en algún lado. Entonces, es esencial tener una herramienta de logueo centralizado. Y esto hay muchísimas otras cosas más que uno podría tomarse el trabajo de empezar a combinar un montón de herramientas para poder lidiar con todos esos aspectos. Entonces, para eso es que hay algunas plataformas como OpenShift. ¿Y qué es lo que hace Red Hat en OpenShift? Combina una serie de proyectos de las comunidades open source, en donde Red Hat contribuye a esas comunidades de forma continua, ya sea Red Hat, por ejemplo, tiene empleados de Red Hat que son los que programan estos proyectos comunitarios. A su vez, estos proyectos comunitarios, muchos están siendo sponsoreados por la CNCF.
agrupa todos estos proyectos, los integra, no elige las versiones últimas, sino las versiones más estables de cada uno de ellos para que no haya problemas de inestabilidad. Cuando los integra, realiza miles de pruebas de integración y corrige centenares de bugs y de vulnerabilidades de seguridad. Todas esas cosas que corrige a su vez vuelven a la comunidad y empaquetea todos esos proyectos como una distribución empresarial de Kubernetes que se llama OpenShift y sobre la cual Red Hat da soporte con un SLA especificado y actualizaciones durante 10 años. Y OpenShift lo que permite hacer es gestionar el ciclo completo de las aplicaciones. Desde el momento del aprovisionamiento de los ambientes, en donde en lugar de que los desarrolladores le pidan al equipo de infraestructura que le disponibilice una máquina virtual, lo que va a tener el desarrollador es un portal autoservicio en donde el desarrollador va a poder solicitar nuevos ambientes y el equipo de infraestructura simplemente lo que va a hacer es va a definir las cuotas de recursos que cada uno de los equipos va a poder utilizar. Entonces, de esta forma, lo que antes demoraba desde una hora, que era que un equipo de infraestructura me pase una máquina virtual para empezar a trabajar, o inclusive hasta semanas, acá es instantáneo. Ya le dan un ambiente para que pueda empezar a trabajar. Después, otro punto también muy importante es la consistencia entre los ambientes, porque lo que queremos hacer es esto, que si la aplicación está funcionando bien en un ambiente, se tiene que funcionar de la misma forma en los siguientes ambientes superiores, o sea, no puede pasar que en un ambiente funcione y en otro no. Todo el tema de builds automáticos y deploys automáticos, particularmente pipelines CI/CD, donde hay dos opciones, una es con Jenkins, la otra es con Tekton. Después el tema de la gestión de la configuración, ya sea del clúster como también de cada una de las aplicaciones. Particularmente un tema importante es los ambientes pueden ser idénticos, pero hay que asegurarnos que la configuración de cada ambiente, en cuanto a, por ejemplo, cuáles son las variables de ese entorno, tienen que ser consistentes entre todos los ambientes, porque hay variables, por ejemplo, la URL de la base de datos a la cual se va a conectar, es diferente en todos los ambientes, pero yo tengo que estar seguro que esa variable está definida en todos, para no tener problemas después en un ambiente superior. Y por último, temas como métricas centralizadas, que se hacen a través de un proyecto open source que se llama Prometheus y que se puede monitorear con Grafana, o logueo centralizado por medio de un stack con Elasticsearch, Fluentd y Kibana, que ya viene incorporado out of the box con una distribución de OpenShift y automáticamente todos los contenedores ya van a loguear a un Elasticsearch, que después eso lo va a disponibilizar para que se pueda visualizar en un Kibana. Por otro lado, OpenShift permite correr una gran cantidad de lenguajes de programación, Java, Node.js, Python, .NET Core, etc. Prácticamente cualquier contenedor Docker lo pueden hacer funcionar sobre OpenShift. Y digo prácticamente porque uno de los aspectos más importantes de OpenShift es el tema de la seguridad. OpenShift, por ejemplo, nunca va a permitir que un contenedor que corre como root se pueda desplegar en OpenShift por el riesgo que eso implica. Y después esto permite desplegarlo en lo que se llama una nube híbrida, es decir, nubes públicas, privadas o diferentes hipervisores, de forma tal que ustedes puedan elegir dónde correr las cargas de acuerdo a una nube pública o en un hipervisor on-premise, de acuerdo a los costos o las preferencias de ustedes. La idea es que esto sea transparente y que puedan desplegar las cargas donde más les guste. Y OpenShift ya está siendo usado por más de 1000 clientes alrededor de todo el mundo y además de las verticales que cada uno de estos clientes representa, también es importante saber para qué están utilizando OpenShift. Desde, por ejemplo, hacer lo que se llama modernizar aplicaciones, que significa, por ejemplo, tengo una aplicación que ya está funcionando fuera de un entorno de contenedores y yo puedo esa aplicación hacer lo que se llama lift and shift, meterla dentro de un contenedor y desplegarla dentro de un clúster gestionado por Kubernetes y OpenShift.
podemos hacer aplicaciones web, aplicaciones nativas para la nube, aplicaciones multicloud, aplicaciones móviles, Big Data, Analytics, inteligencia artificial, IoT, etc. Hay un montón de casos de uso para OpenShift. Y nosotros también entendemos que el tema para hacer DevOps solamente con la tecnología no alcanza. Es un cambio que involucra a las personas, a la tecnología y a los procesos. Entonces es por eso que nosotros, para poder acompañar a las organizaciones a adoptar una cultura de DevOps y contenedores, ideamos lo que se llama Programa de Adopción de Contenedores, que es un programa que ya está aprobado en muchas partes del mundo, que se divide en incrementos de 3 meses, y en cada uno de estos incrementos se trabaja en varios aspectos, particularmente temas de infraestructura, temas de release management y temas de desarrollo de aplicaciones. ¿Qué les pareció esto? ¿Se entiende todo esto que estuvimos hablando? Queda ahora unos minutos para hacer preguntas, así que me gustaría aprovechar este tiempo para escuchar si algo no se entendió o contestar las preguntas que puedan surgir. ¿Quién? Hay un micrófono por acá. Dado que los que estamos aquí, la mayoría no hemos implementado algo con containers, ¿cuál sería, digamos, el roadmap que deberíamos seguir? Digamos, ¿qué deberíamos montar? ¿Cuál sería tu lineamiento para decir, prueben esto primero, configuren esto así? Porque muchas veces cuando uno implementa una cosa así, va a pasar lo que pusiste ahí, que mucha gente no adopta el tema, y no lo adopta porque precisamente hay mucha sí, problemática. Creo que tenés que repetir porque no se oía bien. Sí, así es. La verdad es que esto es un cambio cultural y un cambio de paradigma muy grande. Una vez que uno se acostumbra a trabajar con este paradigma, uno ya no va a volver a trabajar como estaba trabajando antes, pero sí es cierto que no es fácil cambiar y no se cambia de un día para otro. Entonces, particularmente lo que nosotros recomendamos es empezar con una aplicación chica y que en pocos meses se pueda tener funcionando arriba de un contenedor, una aplicación que no sea el core de la empresa, pero sí que tenga cierta visibilidad como para que el resto de la empresa pueda ver qué es lo que está haciendo este equipo, y empezar a trabajar ya desde entrada con un sistema de gestión de contenedores basado. Nosotros recomendamos Kubernetes porque es el estándar de la industria, pero hay otros sistemas de gestión de contenedores, y particularmente si usan uno de Kubernetes, que sea uno que esté avalado por la CNCF, que esté certificado por la CNCF, como por ejemplo OpenShift. Una vez que tienen OpenShift, la idea es hacer un desarrollo incremental en donde de a poco uno sube al principio una aplicación sencilla, después lo que va pasando es que hay otros equipos que empiezan a ver, miren lo que está haciendo este otro equipo, miren lo fácil que se empieza a trabajar así, y de esa forma se empieza a provocar un cambio cultural por contagio que termina abarcando a una gran parte de la organización. Obviamente esto lleva varios meses, no se hace de la noche a la mañana. ¿Otras preguntas? ¿No más preguntas? Ahí. Quería saber un poco más a fondo el tema de cómo haces para romper esa pared entre operaciones y desarrolladores que vos decías, como un poco más a fondo el tema de OpenShift, o sea, cómo haría para vincular todo, el equipo de desarrollo, el equipo de testing. Bien. Esa es mi duda. Muy buena pregunta, y es ¿cómo logramos hacer esta sinergia entre el equipo de desarrollo y las operaciones? Nosotros recién mencionamos el tema de los contenedores, que con eso vamos a hacer que simplificar el trabajo tanto de la gente de operaciones, porque no va a tener que estar preocupada por
detalles intrínsecos de cómo funciona una aplicación o por hacer un despliegue, que es un procedimiento que a lo mejor lleva 20 pasos copiando un montón de archivos, sino que simplemente de la forma que trabaja un barco moviendo contenedores, donde un capitán no le importa lo que está adentro, sino simplemente el peso del contenedor y si el contenedor a lo mejor necesita conectarse a energía eléctrica para ser refrigerado. O sea, en ese sentido el contenedor simplifica mucho las cosas, pero no alcanza con eso. Otro punto también importante es que desde el día cero de un proyecto, el equipo se integre de forma mixta con gente de desarrollo y de operaciones. Entonces, ¿cómo va a funcionar eso? Una de las cosas que se tienen que hacer en la primera iteración de un proyecto con DevOps es armar un pipeline, que ese pipeline va a colocar de forma automática, va a desplegar de manera automática esa aplicación con un contenedor en un ambiente de desarrollo. Entonces, ya con eso tenemos un proceso automático que va a tomar el código fuente, lo va a compilar, o si es en el caso de GeneXus, voy a tener el modelo de GeneXus y lo voy a terminar teniendo un binario, y de forma automática va a poder ser desplegado en un ambiente de desarrollo, y además de eso en ese ambiente también puedo llegar a hacer un montón de pruebas para asegurarme que en ese ambiente está funcionando bien. Por ejemplo, en el ambiente de desarrollo puedo hacer pruebas de integración, pruebas estáticas de código, etcétera, para disminuir el riesgo cuando lo voy a promover a los siguientes ambientes. Entonces, con eso ya vamos a tener un proceso automático mediante el cual, apretando un botón o simplemente cada vez que un desarrollador comitea código en producción, comitea código en el repositorio Git o en el que elijan ustedes, automáticamente se va a desplegar en un ambiente de desarrollo. Ese mismo pipeline lo vamos a poder instanciar en los ambientes superiores. Entonces, de esa forma vamos a tener una práctica consistente entre todos los ambientes. Y después, otro aspecto también muy importante es lo que se llama un release often. Es no esperar mucho tiempo para estar subiendo cosas a producción, sino estar subiendo producción continuamente. Como ahora los pasajes a producción ya son automáticos y se hacen apretando un botón, es decir, el desarrollador comitea, eso realiza un despliegue automático en el ambiente de desarrollo, después el encargado del ambiente de testing autoriza el despliegue de ese artefacto en el ambiente de testing. Si hay en QA pasa lo mismo y después una persona va a autorizar el despliegue en el ambiente productivo. Pero es simplemente autorización. Todo el trabajo del despliegue se va a hacer de forma automática. Entonces, al poder estar yo seguro y poder estar desplegando continuamente, puedo darme el lujo de hacer varios despliegues, inclusive trabajar con diferentes estrategias de despliegue. Una de ellas es una estrategia que se llama Blue-Green Deployment. ¿Cómo es esta estrategia? Tengo una aplicación en producción, por ejemplo la versión 1.0, y tengo todo el tráfico principal apuntando a esa versión en producción. Y como esto de la transformación digital me obliga a estar continuamente lanzando nuevas versiones a producción, en paralelo despliego una nueva versión de la aplicación, llamémoslo versión 1.1, y la voy a llamar Blue. Todo el tráfico principal sigue yendo a la versión Green. Y en la versión Blue lo que voy a poder hacer es, de forma controlada, voy a poder darle acceso a un grupo reducido de personas para que empiecen a probar esa nueva versión de la aplicación. Entonces, una vez que tengo feedback de que esa versión Blue está funcionando bien, puedo agarrar y redirigir todo el tráfico principal a la versión Blue, o si soy un poco más cauteloso, puedo estar empezando a pasar tráfico 10%, 20%, 30% hasta pasar todo el tráfico completo. Si en algún momento llego a descubrir que la versión Blue, a lo mejor a las 4 horas, está funcionando mal, tengo la versión Green ahí en un contenedor que lo puedo tener ya levantado o en pocos segundos me levanta, vuelvo a dirigir todo el tráfico a la versión Green. Entonces, de esta forma, uno no tiene miedo a hacer los despliegues y esta interacción entre el equipo de desarrollo y el de operaciones es mucho más, se aceita muchísimo más,
porque se automatiza todo, se corren menos riesgos y se habla un lenguaje común. Bueno, por favor no se vayan ahora, porque ahora Fede Wagner nos va a mostrar esto que yo les conté en palabras, una demo en donde van a poder ver aplicaciones de GeneXus funcionando sobre OpenShift y más en detalles cómo se puede hacer de aspectos técnicos esto que yo les conté. Muchísimas gracias, fue un placer estar acá con todos ustedes.